Bien, buenos días. Bienvenidos al Paraninfo de la Universidad de Salamanca. Gracias por participar en esta inauguración de una nueva edición de los cursos internacionales de lengua y cultura españolas. Una muy especial, no solo por el aniversario, sino por la presencia entre nosotros del excelentísimo señor don Víctor García de la Concha, director honorario de la Real Academia Española. Muchas gracias, don Víctor, por su presencia, por su apoyo constante a este estudio del que es no solo profesor siempre, sino doctor honoris causa. Me acompañan en esta mesa, junto a don Víctor García de la Concha, la vicerrectora de docencia, Izaskun Álvarez Cuartero, el director de cursos internacionales, José Luis Herrero Ingelmo, y el consejero delegado de cursos internacionales, don José Miguel Sánchez Llorente, a quien doy la palabra a continuación. Muchas gracias. Señor don Ricardo Rivero Ortega, rector magnífico de la Universidad de Salamanca, excelentísimo señor don Víctor García de la Concha, director honorario de la Real Academia Española, que nos acompaña en esta ocasión y engrandece más si cabe este acto con su presencia. Señora doña Izaskun Álvarez Cuartero, vicerrectora de docencia. Querido director, señor don José Luis Herrero Ingelmo. Distinguidas personalidades, jefa del área académica, queridos compañeros y amigos de cursos internacionales, jefes de grupo, alumnos y demás asistentes a la apertura de la 56ª edición de la sesión de verano de los cursos internacionales de la Universidad de Salamanca. Antes de comenzar mi alocución, permítanme ustedes que me refiera brevemente a nuestro invitado de honor, el profesor García de la Concha, predecesor en el cargo, catedrático de Literatura Española en la Universidad de Salamanca, además de en otras universidades, director de la Real Academia Española, doctor honoris causa por nuestro estudio, presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española, director del Instituto Cervantes, maestro de muchos de los profesores de cursos internacionales. Y no sigo porque terminaría el tiempo de mi discurso. Sí quería contarles cómo le conocí. En los primeros meses de 2014, cuando mi cargo de consejero delegado de cursos internacionales estaba resplandeciente por la novedad y no contaba con los estragos que estos años han causado sobre mi por entonces frondosa cabellera, recibí el encargo del rector Hernández Ruy Pérez, antiguo profesor mío de álgebra y topología, que, conocedor de mi arrogancia, me dijo que había fijado una reunión en Madrid, en la que estarían presentes el Instituto Cervantes y la Universidad Nacional Autónoma de México, pues querían hacer un nuevo certificado del español. Así me dijo: vete, te metes en la reunión, aunque no estés convocado, y te enteras de qué se está cociendo. La Universidad de Salamanca tiene que formar parte de lo que quiera que estén pensando. Y ni corto ni perezoso, cojo el tren y me presento en el Instituto Cervantes. Me cuesta un poco engatusar al encargado de seguridad de la recepción, que, cumpliendo escrupulosamente con su deber, me impide el paso. No recuerdo bien qué le digo. El caso es que al cabo de unos minutos estoy ante la puerta de la sala principal de reuniones. Llamo decidido y oigo desde dentro: ¿sí? Entro en la sala y veo una mesa que ocupa por entero la estancia, un cartel enorme de frente, 5 o 6 personas que me miran sorprendidos y, presidiendo, un señor con pelo medio rubio, medio cano, que me mira con una mezcla de asombro y perplejidad y me pregunta: ¿usted quién es y qué quiere? Y casi sin dejarle acabar le respondo: soy José Miguel, vengo de la Universidad de Salamanca y tengo que estar en esta reunión. E inmediatamente, ojiplático, pero sin perder la templanza, don Víctor, a quien conocía únicamente por San Google, me dice: ah, de la Universidad de Salamanca. Muy bien, pues siéntese por ahí. Aquel fue mi primer encuentro. Estaba gestándose el Sistema Internacional de Evaluación de la Lengua Española, el SIELE, que en aquel momento no estaba ni bautizado. A partir de entonces se sucedieron muchas reuniones, públicas y privadas, llamadas de teléfono, confesiones, videoconferencias, estrategias, confabulaciones, astucias y maniobras, encuentros y desencuentros. Pero no olvidaré unas palabras suyas años después en el fragor de alguna discusión: José Miguel, es usted muy combativo y eso me gusta. Hecha esta introducción obligada, retomaré el motivo central de mi discurso. El año pasado nuestra universidad celebró su 8º centenario. Llegó, transcurrió y se marchó el 2018.
Pero permítame que hoy me refiera a otro aniversario también importante. 2019 supone para nosotros la conmemoración de los 90 años de vida de Cursos Internacionales. La historia de la Universidad de Salamanca está ligada estrechamente a la innovación. Es una sucesión de episodios escritos por emprendedores. Para mí, era complicado imaginar cómo en el año 1929, en plena Gran Depresión, originada en Estados Unidos a partir de la caída de la bolsa del 29 de octubre, se activase la creación de la Cátedra de Lengua Española para Extranjeros, origen de Cursos Internacionales. Acudí a la prensa de la época para buscar la génesis y así rezaba la crónica el 24 de febrero de 1929. Así decía: el Patronato Universitario ha establecido una cátedra de lengua española adscrita a la de Historia de la Lengua Castellana de la Facultad de Letras, pero independiente de ella, para que de un modo permanente puedan asistir alumnos nacionales y extranjeros que aspiren a perfeccionarse en el dominio del idioma español. Y finalizaba el artículo ya poniendo la venda en previsión de que algunos estudiantes se dejaran llevar por los atractivos de la ciudad en detrimento del serio estudio. Los que asistan normalmente a esta cátedra, durante una gran parte, al menos, del plazo señalado, julio y agosto, obtendrán un certificado de asistencia. La clase de español dura desde las 10:30 hasta las 12, pero todo el día permanece abierta la universidad, con materiales de trabajo y acceso a las bibliotecas. Finalizaba. Salamanca y su universidad se adelantaban una vez más a su tiempo. El mismo año, 1929, en otro artículo, se explicaba la preocupación por el medio ambiente y el cambio climático. Insisto, 1929. El alcalde, señor Escudero, prosiguiendo su plausible política municipal de procurar las mayores comodidades al vecindario y al mayor bienestar, se propuso dar ejecución a lo que determina el reglamento sobre circulación de automóviles y motocicletas por las poblaciones. Continuaba el diario. El inspector de la Policía Urbana ha dictado las medidas oportunas a sus agentes a fin de que se denuncie a los dueños de automóviles y motocicletas que circulan por la ciudad produciendo un excesivo ruido y también a los que no tengan cuidado con los escapes de humo. Los que contravengan estas órdenes serán castigados con fuertes multas. Esta preocupación era totalmente lógica, pues en algunas calles se superaba un tránsito de 2 vehículos a la hora. Tras la interrupción de los cursos de verano, debido a la situación bélica mundial en los años 40, es en los 60 cuando la Universidad de Salamanca reimpulsa lo que hoy es nuestra gran fortaleza. Así, de los 11 alumnos que estrenaron la cátedra, pasamos a los 100 inscritos el 12 de julio de 1964, con los que don César Real de la Riva inauguraba las sesiones veraniegas. Estas fueron sus palabras recogidas en la crónica del día. Con estos cursos yo he intentado llenar el vacío estudiantil de Salamanca en la época estival. De esta forma habrá un nuevo frente de interés hacia Salamanca en el ámbito internacional y confío en que estos cursos de verano sean los primeros pasos hacia una fuerte internacionalización de la Universidad de Salamanca, con un gran colegio internacional permanente y cursos continuos para extranjeros, bien dentro de las clases normales, bien con clases especiales, que vuelvan a hacer de Salamanca la gran Universidad Internacional Española. Así finalizaba. Ese mismo día, en el mismo diario, se dejaba constancia de la apertura del túnel de Guadarrama y, enojado, clamaba el periodista contra las incomodidades de los viajes a Madrid en tren y autobús. Así decía: el autocar va siempre lleno, hasta rebosar, y la Renfe sigue sin enterarse. El servicio ha quedado completamente anticuado. Saque el lector la cuenta de lo que es un recorrido de 235 kilómetros que exige cerca de 6 horas. En 1964. Si es mucho pedir a la Renfe sensibilidad para hacerse cargo del problema, ¿no se podría al menos conseguir de Autorres un autobús por la mañana? Hay que alegrarse de que el túnel haya acortado el viaje, pero el problema no era tanto de unos minutos más o menos, cuanto de poder ir y venir a Madrid en el día. Todos sabemos la diferencia enorme que va de un viaje que exige dormir fuera de casa a otro que se puede hacer sin pernoctar. Déjenme que dé un último salto en nuestra historia. El noticiero es ahora del 16 de junio de 1983. Entrevista al director de los cursos, don Víctor García de la Concha, que decía esto: he tratado de hacer 2 cosas. Primero, una expansión dentro de los propios cursos de lengua y cultura, que antes eran en julio y agosto y ahora
en julio, agosto y septiembre, y a partir de octubre funcionarán todo el año. Durante 2 años hemos experimentado un método propio de enseñanza de la lengua castellana, con diversas publicaciones y casetes grabadas. Hemos conseguido, por tanto, que la Universidad de Salamanca tenga un método propio, que curiosamente están adoptando otros cursos para extranjeros. Otra de mis tareas ha sido la de enriquecer las actividades culturales, porque el alumno extranjero no viene solamente a estudiar la lengua, sino a establecer contacto con España. Así finalizaba. Culminaba el artículo don Víctor tal y como cierro yo ahora mi intervención, anunciando el concierto inaugural del periodo estival de los cursos, porque eso es lo que vamos a hacer nosotros esta noche, un concierto con el que queremos abrir nuestro particular verano y celebrar nuestros 90 años de historia, y si me permiten, de éxito. Desde ahora mismo están todos invitados, al de este año y al de julio de 2109, exactamente dentro de otros 90 años. En 1377, el gran historiador andalusí Ibn Yaldún dejó escrita esta frase en sus prolegómenos: el pasado se parece más al futuro que una gota de agua a otra. A nosotros nos toca mantener limpio el espejo del presente. Sean ustedes muy bienvenidos a la 56ª edición de los cursos de verano de la Universidad de Salamanca. Muchas gracias a don José Miguel Sánchez Llorente, consejero delegado de los cursos internacionales. A continuación tiene la palabra don José Luis Herrero Ingelmo, el director académico, para presentar al conferenciante. Muchas gracias, señor don Ricardo Rivero Ortega, rector magnífico, excelentísimo señor don Víctor García de la Concha, director honorario de la Real Academia Española, señora doña Izaskun Álvarez Cuartero, vicerrectora de docencia, señor compañero don José Miguel Sánchez Llorente, consejero delegado de cursos internacionales, distinguidas personalidades, jefa del área académica Marisol Martín, queridos compañeros y amigos de cursos internacionales, jefes de grupo, alumnos, amigos todos. Yo también quiero darles la bienvenida a esta 56ª edición de los cursos internacionales de la Universidad de Salamanca. 56ª es un ordinal de mucho tronío. En el más humilde Román Paladino es la 56 edición. El pasado año, en este mismo lugar y a la misma hora, al evocar los 800 años de nuestro estudio, recordé la famosa secuencia alfonsí que lo definía allá en el siglo XIII como un ayuntamiento de maestros et escolares con voluntad et entendimiento de aprender los saberes. Es el muy citado título 31 de la segunda de las 7 partidas. Hoy, en esta hermosa y fresca, gracias a Dios, mañana, nos convoca, o sea, nos llama para estar juntos de nuevo la lengua española. Ustedes son profesores y son estudiantes que tienen la hermosa tarea de enseñar y de aprender una lengua que surge al norte de la provincia de Burgos, en la antigua Bardulia, donde una variedad del latín, influida por el vasco, va a ir apareciendo tímidamente en los primeros textos notariales del siglo X y del siglo XI. Recuerden que las famosas glosas silenses y emilianenses reflejan una variedad riojana, no estrictamente castellana. El español, a lo largo de la Edad Media, se va afianzando como lengua de la política, con Fernando III el Santo, como lengua de la cultura, con la Escuela de Traductores y con Alfonso X, y también de la literatura, con aquel anterior e iniciático poema de Mío Cid. A finales del siglo XV, Antonio Elio de Nebrija se atreve a publicar, ante el asombro y la incomprensión de muchos, la primera gramática de una lengua romance, aquí cerca, en la calle de Libreros. Era su bautismo como lengua de expresión cultural con el mismo nivel que su madre, la lengua latina. Ustedes han venido a aprender y a perfeccionar su español
en estas aulas y van a tener la suerte, el privilegio de recibir las enseñanzas de profesores con experiencia y apasionados. Ellos, sus profesores, son el último eslabón de una larga cadena de maestros de la lengua. Maestros, unos de antaño, como Nebrija, que acabo de citar, o como Correas, Gonzalo de Correas, también profesor de latín, que además de su vocabulario de refranes y frases proverbiales de 1627, redactó una ortografía muy original y revolucionaria, Nueva y cierta ortografía castellana de 1624, y una gramática importante, Arte castellana, de 1627. Fue un defensor a ultranza de esa interesantísima letra K, hoy tan antisistema. Pero también tenemos maestros de hogaño, quijotesca palabra esta de hogaño, procede, como saben muy bien, del latín hoc anno, es decir, de ahora, de este año, de estos siglos. A principios del siglo XX llega a Salamanca un profesor vasco que con el tiempo sería el rector perpetuo, don Miguel de Unamuno, catedrático de griego, pero que impartía también como segunda lengua historia de la lengua española. Después de la Guerra Civil, bajo el rectorado de Antonio Tobar, de 1951 a 1956, se organiza una estructura de enseñanza de la lengua española que tiene como referentes a don Manuel García Blanco, a don Alonso Zamora Vicente, pero también y sobre todo a don Fernando Lázaro Carreter y a don César Real de la Riva. Además de las clases normales de la facultad, a la sazón Facultad de Filosofía y Letras, hoy Facultad de Filología, la lengua española aparece como un centro vertebrador de la enseñanza del español. Aparece el curso superior de Filología, que comienza en 1952, y los cursos de verano que reaparecen, como acabamos de oír, en 1964, después de un periodo desaparecidos tras la guerra. De ambos cursos fue director nuestro profesor invitado, que enseguida presentaré. En verano de 1929 se había creado la Cátedra de Lengua Española para Extranjeros, adscrita a la Historia de la Lengua Española, a la que se acaba de referir mi compañero José Miguel. Con profundas transformaciones, hoy celebramos 90 años desde entonces. Quiero citar unas palabras de un gran periodista, Ignacio Francia, que en su obra Perfiles salmantinos hablaba de la importancia que tuvieron en su momento esos cursos internacionales. Y son palabras que yo creo que las autoridades aquí presentes también suscribirán hoy. Supusieron los cursos internacionales, creo que siguen suponiendo, para la ciudad una aportación notable en diferentes estratos, que aparte de los académicos, repercutieron especialmente en lo económico y en las costumbres, en la configuración de un tipo de ciudad que representó cierta diferenciación con las de su tono y entorno. Siguiendo con la cadena de magníficos maestros, más recientemente en el Departamento de Lengua Española en el que me formé, tuve la suerte de tener como profesores, entre otros muchos y muy buenos, a don Antonio Llorente Maldonado de Guevara, charro lígrimo y maestro entrañable. También a don Eugenio de Bustos, director de mi tesis doctoral y director también de cursos internacionales en los 70s. Recientemente, el Departamento y la Facultad de Filología han acordado, a iniciativa de cursos internacionales, colocar un vítor honorífico a don Eugenio y otro a don César Real, primer director y decidido impulsor de estos cursos internacionales. Y finalmente, también disfruté del magisterio de don José Antonio Pascual, que impartió el año pasado la lección inaugural, académico y, como saben ustedes, director del nuevo Diccionario Histórico de la Lengua Española. Pero no solo se aprende español en las aulas, también hay actividades culturales que apuntan a la interpretación que de la realidad hace la lengua. Esta noche, repito las palabras de mi compañero, a las 9, delante de la fachada que hemos cruzado hace poco, habrá un concierto de rock and roll. El grupo Jeans Brothers and Company envolverá con un sonido potente y limpio nuestro maravilloso patio de escuelas mayores. Y así completaremos hoy esta inauguración especial, 90 años enseñando español. Y también a lo largo del mes de julio tendrá lugar
F estival, un bonito juego de palabras, festival, F estival, mucho teatro en el Juan de la Encina, organizado por la Oficina del 8º Centenario, que tan magnífica labor viene realizando. El próximo miércoles, por ejemplo, tendremos la oportunidad de ver una obra singular titulada Siempre pícaros. Ustedes serán ya eternos alumnos salmanticenses. Cuando dejen de ser alumnos se convertirán, por esa magia de las lenguas, en alumni, es decir, en antiguos alumnos. Y ojalá puedan volver a celebraciones como la que va a tener lugar el próximo mes de octubre, el primer encuentro iberoamericano Alumni, organizado con tanta eficacia como pasión por Ángel Hernández y por la profesora Ángela Calvo. Ya el pasado año, en el mes de julio, celebramos una reunión de antiguos alumnos de cursos internacionales, porque créanme, a Salamanca siempre se vuelve. Además de darles la bienvenida a esta edición de cursos internacionales, quiero añadir unas palabras a las que mi compañero José Miguel ha expresado sobre el profesor que va a abrir esta edición de cursos, estos 90 años. Es un honor presentarles a quien va a ser su primer maestro, aquel que les va a dictar la primera lección de esta edición de cursos internacionales. Él es el paraninfo de este nuevo curso. No, han oído bien, he dicho es el paraninfo, no está en el paraninfo, que también. No he confundido esta palabra. En griego, como saben bien, para significa al lado de y ninfa significa novia. En Roma, el paraninfo, el padrino, acompañaba a la novia en la noche de la ceremonia hasta la casa del novio. En la literatura religiosa cristiana, el término pasó a significar el que daba buenas noticias. Así, Gabriel fue el arcángel encargado de dar la buena nueva a la Virgen María. En el ámbito académico, que es en el que estamos, esta palabra pasó a significar, en palabras del venerable diccionario de autoridades, el que anuncia la entrada del nuevo curso, estimulando al estudio con alguna lección retórica. Esa oración retórica que sin duda les va a estimular a ustedes, la vamos a escuchar muy pronto, la Universidad de Salamanca, en la expansión del español. Dejando aparte sus títulos honoríficos y sus iniciativas en el campo de la literatura, en esta universidad, la Academia Literaria Renacentista, los encuentros de Berines, me centraré en su impulso a la lengua española. Don Víctor García de la Concha, el pasado martes, recibió por parte de Mario Vargas Llosa la medalla de los Congresos Internacionales de la Lengua Española por parte del Instituto Cervantes. Un merecido reconocimiento a su mayor logro en el ámbito de la lengua, con su impulso en la Academia, de la que fue director desde 1998 a 2010, hoy director honorario, y en el Instituto Cervantes, institución que dirigió desde 2012 hasta 2017, ha conseguido sustanciar en hechos una gramática magnífica, un diccionario sin duda mejorable, el concepto de panhispanismo, que históricamente se remonta, como saben ustedes, a 1951, cuando el presidente de México, Miguel Alemán, convocó a las Academias de la Lengua, reunión, por cierto, a la que no asistió por razones políticas la Academia Española. Así nació ASALE, la Asociación de Academias de la Lengua Española. El panhispanismo es la concepción de la lengua española como una expresión unificadora en la que participan en igualdad de condiciones todos los pueblos que la hablan. Y permítanme un comentario más personal en torno a la figura de don Víctor García de la Concha. Tengo que hacer una referencia rápida a su excelente edición del Lazarillo de Tormes. Ahora yo estoy redactando un artículo sobre el canon literario de don Ramón Menéndez Pidal, que publicó una antología de prosistas a finales del siglo XIX. Ahora celebramos el 150 aniversario del nacimiento del padre de la filología hispánica y he estado cotejando las notas a pie de página del Tratado Tercero que aportó don Ramón con las notas de la edición de García de la Concha en la ya mítica colección austral. Una de ellas, la segunda del Tratado Tercero, aplicada al encuentro de Lázaro con el escudero, dice lo siguiente:
Seguro que usted la recuerda. Comienza aquí un proceso narrativo genial, estructurado sobre dos raíles: lo que Lázaro observa y las consecuencias que, entre esperanzas y decepciones, poco a poco va deduciendo hasta desenmascarar el engaño total. Y concluyo. Escolares, estudiantes, alumnos, profesores, maestros, amigos todos, la lengua española que hoy nos convoca es esa patria común en la que todos nos reconocemos. Disfruten de esta inmersión lingüística y cultural en esta hermosa ciudad y en esta siempre acogedora universidad. Gracias. Excelentísimo señor rector magnífico de la Universidad de Salamanca, señores claustrales, queridos compañeros de claustro universitario, autoridades y alumnos de los cursos internacionales. Al cumplirse el 90 aniversario de la creación de un curso de español para nacionales y extranjeros, y recibir de nuestro rector el encargo de pronunciar la lección inaugural conmemorativa, he pensado que sería oportuno esbozar unas líneas de reflexión sobre lo que nuestro estudio ha significado a lo largo de los siglos en la expansión de la lengua española. Resulta obligado, en primer lugar, referirse a Elio Antonio de Nebrija, y en concreto a aquel justo momento, a fines del siglo XV, en que en esta misma casa, visitándola la reina católica, que preparaba el camino de Santiago, Antonio de Nebrija anunció que estaba trabajando sobre una gramática sobre la lengua castellana. Doña Isabel, tan latinista, le preguntó para qué podría servir. Como muchos recordaréis, antes de que el maestro Nebrija le contestara, terció el doctísimo obispo de Ávila para decir que servía para que después que vuestra Alteza metiese bajo su yugo muchos pueblos bárbaros y naciones de peregrinas lenguas, estos tendrían necesidad de recibir las leyes, y con ellas, con las leyes, nuestra lengua castellana. Así que mediante esta arte, mediante esta gramática, podrían venir en el conocimiento de ella, como ahora nosotros deprendemos el arte de la gramática latina para deprender el latín. No es preciso declarar aquí que no se refería el prelado abulense a las tierras de América, entonces todavía ignotas, sino a las de África y Oriente Medio, al fondo siempre el pensamiento en los santos lugares, objeto de las cruzadas, todo como extensión del Reino de Granada. Cuando en agosto de 1492, como acaba de recordarse aquí, aparece impresa en Salamanca la gramática sobre la lengua castellana que había anunciado a la reina, en su prólogo explica Nebrija que el arte del castellano se dirige a tres grupos, que esta su obra se dirige a tres grupos. Los que la hablan, pero quieren reducir en artificio y razón lo que aprendieron de niños. Los que mediante el conocimiento del castellano quieren aprender latín. Y en tercer lugar, los que de alguna lengua peregrina querrán venir al conocimiento de la nuestra. Es decir, que la gramática de Nebrija, en su libro quinto, titulado «De las introducciones de la lengua castellana para los que de extraña lengua la querrán deprender», ofrece la primera gramática de español para extranjeros.
De todo ello hemos hablado muchas veces en esta aula magna, en las academias literarias renacentistas, y tiene publicado un librito muy documentado un compañero, el profesor Gómez Asencio. A decir verdad, esa gramática castellana no tuvo mucho éxito, porque no fue reimpresa hasta el siglo XVIII. Pienso en la América Latina. Los misioneros franciscanos, dominicos, jesuitas, llevaban consigo a Nebrija, pero en Nebrija de su obra más difundida, de las instituciones latinas. Era la gramática que ellos habían estudiado y practicado y la que les serviría de pauta para la enseñanza del castellano a los indígenas, pero sobre todo para la construcción y edición de las gramáticas de las lenguas indígenas, ese excepcional servicio que los misioneros españoles prestaron a la cultura medieval, a la cultura universal. Recordaré, por otra parte, que, como es sabido, la gran expansión del español en América no se produjo en el tiempo de la colonia. Cuando llegó la hora de las independencias y de las jóvenes repúblicas, no más allá de 3 millones hablarían español. Fue entonces, paradójicamente, en el momento de las independencias, cuando lo que José Martí llama las repúblicas de aire, aquellas repúblicas soñadas pero difícilmente realizadas, se descubren que uno de los instrumentos fundamentales para poder cohesionar en cada país una nación era la lengua española. Los criollos, es decir, descendientes de españoles, que promovían, comprendieron que el único medio que podía hacer comunidad era una lengua castellana. Es verdad que no faltaron entonces intentos de reducir esta a un elemento meramente colateral, pero bastó la autoridad de una persona a la que nunca agradeceremos suficientemente los españoles, lo que hizo por la permanencia y expansión de la lengua española. Hablo de don Andrés Bello. Solo la autoridad de don Andrés Bello, a quien José Martín llamaba el mejor de los nuestros, es decir, el mejor de los independentistas, solo la autoridad de Andrés Bello frenó la posibilidad de que la lengua española fuera simplemente colateral. Aún ahora estamos viviendo esta posibilidad de expansión de la lengua española. Pienso concretamente en Guatemala. En Guatemala existen 21 lenguas de la familia maya, en grupos étnicos que no quieren conocerse entre sí, que no quieren hablarse entre sí con una lengua común. Y uno de los retos fundamentales del gobierno de Guatemala es que estos grupos aprendan la lengua castellana, la lengua española, para que puedan formar unidad, puedan formar comunidad. Al tiempo que la gramática castellana se extendía geográficamente, lo hacía también enriqueciéndose en sí misma, y en esa dimensión participó activamente nuestra universidad. Pienso concretamente en Fray Luis de León, traductor del hebreo, traductor del griego, traductor del latín, pero que también se preocupaba de otras dimensiones de la lengua española. En 1496, un cancionero en el que se anunciaba la traducción de las bucólicas de Virgilio, en ese cancionero, Juan de la Encina, para halagar al rey católico, hace que el pastor Coridón cante las hazañas de don Fernando, el rey católico. Los versos son de este jaez.
Coridón, siendo pastor, trovador, muy aficionado al rey, espejo de nuestra ley, con amor deseaba su favor. Por los montes se salía cada día entre sí solo a pensar. Yo pienso, pobre Coridón y pobre Virgilio sobre todo. 75 años más tarde, el joven Fray Luis traducía en fuego Coridón, pastor ardía por el hermoso Alexi, que dulzura era de su señor y conocía que de toda su esperanza era locura. ¡Qué diferencia! Fray Luis quiso ser, y lo fue, el primer poeta humanista español en lengua vulgar. Lo recordaba en una academia literaria renacentista en este mismo lugar, nuestro querido compañero Pedro, lo recordaba Alberto Blecua con estas mismas palabras. ¡Qué diferencia! Fray Luis fue el primer poeta español humanista en lengua vulgar, pero no solo enriqueció la poesía, sino la lengua vulgar en general. Hay un texto suyo que supone un avance decisivo en la expansión del castellano. Acababa de publicar su estupendo libro de los nombres de Cristo en nuestra lengua, y no pocos criticaron severamente que una doctrina tan elevada fuera tratada en lengua vulgar. A la sazón era insólito. Fray Luis replica, añadiendo a la obra un libro más, el libro tercero, en cuyo prólogo dice: si porque a nuestra lengua la llamamos vulgar, se imaginan que no podemos escribir en ella sino vulgar y bajamente, es grandísimo error, que Platón escribió no vulgarmente ni cosas vulgares en su lengua vulgar, y no menores ni menos levantadamente las escribió Cicerón en latín, que era la lengua vulgar en su tiempo. A partir de ahí, el español fue lengua de la teología, de la filosofía, de todas las ciencias humanas, es decir, había ensanchado sus dominios. Como ocurría en el arte poética, fue una contribución de Salamanca, de esta universidad, la que abrió el camino de la poética a la lengua vulgar. No es casual, pongo por caso, que entre 1576 y 1580 forjara aquí su vocación poética un muchacho que había venido a estudiar cánones, derecho canónico, porque le esperaba en Córdoba un beneficio eclesiástico familiar para el cual era necesario que hubiera recibido las órdenes sagradas, las órdenes menores. Vino a Salamanca y se dedicó a componer versos nuevos. Se llamaba Luis de Góngora. En definitiva, aquí también surgía una expansión de la lengua castellana en su dimensión de lengua poética. Contra Góngora y su escuela surgirá más tarde aquí en Salamanca la Escuela Poética Salmantina, tan admirada por jovellanos y en la que sobresalía un profesor de esta casa, el dulce Batilo Meléndez Valdés. Pero también estaba allí Fray Diego Tadeo González, que más tarde iba a ser el mejor traductor, por decir así, el mejor preparador de varios de los libros de Fray Luis. El libro de Job, en el cual llegó incluso a completar versos, o el libro de la traducción del Cantar de los Cantares, del hebreo, del griego y del latín al romance. Más tarde, don Miguel de Unamuno fue el que retomó la idea nebrisense de la relación lengua-imperio. Para imperio, dice don Miguel, el de la lengua española. Soñaba don Miguel en convertirse personalmente en una suerte de encarnación hegeliana de la lengua. Quienes preparamos la necesidad, esta sí imperiosa,
de una política lingüística panhispánica, no podemos suscribir, lo lamentamos, esa formulación imperialista. El español no es lengua imperial en América. Hay un imperio general de la lengua española que es iberoamericano. En todo caso, el epistolario unamuniano es una muestra evidente de la función magisterial que sobre nuestra lengua desempeñó en el orden internacional, al tiempo que internamente contribuía a enriquecerla. Sueño soñando palabras, afirmaba, y en efecto rescataba del hondón del pueblo palabras cargadas de historia. Amor a la palabra creadora, filología, así a las almas las marca la aurora, psicagogía. Esto sí. En los primeros años del siglo XX, aunque las relaciones entre España y los Estados Unidos eran tirantes por la reciente guerra de Cuba, surgió en Norteamérica un interés grande por la cultura española. Basta recordar que en 1904 Arthur Huntington funda en Nueva York la Hispanic Society of America, ese precioso centro de irradiación de nuestro arte y del pensamiento hispánico. Comenzarán a multiplicarse en las universidades norteamericanas las cátedras y secciones de español, y ya en 1917 se crea la Asociación Americana de Profesores de Español. El estallido de la Primera Guerra Mundial supuso un decrecimiento del interés en los Estados Unidos por el alemán y el francés, y esto sirvió indirectamente para que en los Estados Unidos se incrementara el interés por el español. Eran muchos los profesores y estudiantes universitarios que venían a España para perfeccionar el conocimiento de nuestra lengua. No era solo allí, sino también en Europa. Y entonces la Junta para Ampliación de Estudios, radicada en Madrid, encargó al Centro de Estudios Históricos que dirigía don Ramón Menéndez Pidal que atendiera a esa necesidad. Así nacieron en 1912 los cursos de verano para estudiantes extranjeros. En Madrid se articuló el primero. Consistía en un curso general formado por lecciones sobre lengua, fonética y literatura española, con trabajos prácticos sobre pronunciación, sintaxis y vocabulario. A ellos se añadían cursos especiales de 10 lecciones cada uno sobre creación literaria, música popular y español comercial. Se completaban los estudios con visitas a los museos de Madrid y excursiones al Escorial, Toledo, Ávila y Segovia. Era, insisto, 1912. Allí actuaron como profesores nuestro don Miguel de Unamuno, Ortega Gasset, Pérez de Ayala, Jacinto Benavente y todo el grupo del Centro de Estudios Históricos, con Menéndez Pidal a la cabeza, Navarro Tomás, Américo Castro, Amado Alonso, Dámaso Alonso, Montesinos y Jorge Guillén. Un lujo, un verdadero lujo. A esos cursos de verano se añadieron también los llamados trimestrales que se impartían a lo largo del año, dedicados a temas lingüísticos y literarios. Eran profesores en ellos los mismos del Centro de Estudios Históricos. A los alumnos que superaban los cursos se les otorgaba al final un diploma de suficiencia que les facultaba para dedicarse a la experiencia de enseñanza del español. Desde 1912 hasta 1935 pasaron por los cursos de vacaciones para extranjeros, que así se llamaban, 1.744 alumnos de 30 países, la mitad de Estados Unidos, seguidos a gran distancia por los de Inglaterra, Francia y Alemania. En la segunda mitad de los años 20 comenzaron a florecer los cursos de español para extranjeros. Con ese título fue la primera iniciativa, en 1926, la de la Sociedad Menéndez Pelayo, con sede en Montecorbán, en el Seminario de Montecorbán, localidad suburbana de Santander, que preludió la creación
en 1932 de la Universidad Internacional a que enseguida he de referirme. En el verano de 1927 iniciaba sus actividades la Universidad de Jaca, vinculada a Zaragoza, que ha funcionado de manera ininterrumpida con el paréntesis de la Guerra Civil hasta hoy. El 29 de septiembre de 1928, la Junta de Gobierno del Patronato, fundado en 1926 en esta universidad, con el fin principal, cito textualmente, de simultanear la educación y la instrucción, estableciendo en el ambiente universitario una fuerte e indiscutible solidaridad entre ambos, el 29 de septiembre, repito, la Junta de Gobierno del Patronato, que integraban los 4 decanos de las 4 universidades y 4 alumnos de las 4 de estos, entre ellos por la Facultad de Letras, César Real de la Riva, qué coincidencia, César Real de la Riva, acuerdan crear esa cátedra dedicada a la enseñanza de la lengua castellana. Considera necesaria la creación de dicha enseñanza y se acuerda nombrar para desempeñarla a don Antonio García y Boiza, profesor auxiliar numerario. Un escrito del secretario general, firmado el 3 de octubre, 4 días más tarde, especifica que lo que se ha creado por la Junta de Gobierno es una clase adscrita a la Cátedra de Historia de la Lengua Española de la Facultad de Letras, cuyo titular era don Miguel de Unamuno. Patrocinaba a García Boiza, para que por separado e independientemente de ella, de la Cátedra de Historia de la Lengua Española que explicaba don Miguel, después de haber explicado filología comparada de latín con el romance y anteriormente su cátedra de griego, independientemente se explique ese curso al que puedan concurrir nacionales y también extranjeros que aspiren a perfeccionarse en nuestro idioma y se abre matrícula por un periodo de 15 días, etc. En efecto, comenzó a funcionar dicho curso, tal como acredita la memoria del curso 1928-29. Asistían a él 2 estudiantes ingleses, un japonés, además de varios alumnos nacionales de diversas facultades. Pensó pronto García Boiza en potenciar el funcionamiento en los meses de verano y, en efecto, envió información a las embajadas y principales centros de cultura de Europa y Norteamérica. Subraya la memoria el especial interés del embajador español en el Reino Unido, Merry del Val, que hizo una edición en inglés del folleto que anunciaba el programa de la cátedra. Como consecuencia de todo ello, en el verano de 1929, hace ahora 90 años, tuvo lugar el curso de verano de la citada cátedra. La memoria que vengo haciendo referencia corresponde, como he dicho, al curso 1927-1928, pero debió de ser publicada antes de ese verano de 1929 y por eso, después de reseñar el especial interés del embajador Merry del Val, añade: «He aquí los alumnos matriculados hasta ahora». Es decir, la matrícula continuaba. Sin duda ninguna estaba impreso en el mes de mayo, de abril, marzo, febrero. No sabemos, por tanto, cuál fue el número real de alumnos del primer curso de 1929. 11 sin duda, pero sin duda yo creo también más. Finalizaba la nota de la memoria con este párrafo: «De esperar es que esta cátedra, que con tantos fecundos auspicios comienza, acreciente de año en año su influencia en bien del conocimiento del idioma español, no solo entre los extranjeros, sino entre los mismos estudiantes españoles, a los que no poca falta hará que mediten en su propia lengua para lograr de ella un uso más discreto y para, como corresponde su alta consideración, de alumnos universitarios». El 26 de noviembre de 1929,
el decano de la Facultad de Letras dirige al rector de la universidad un escrito de la Junta de la Facultad, aprobado por unanimidad, censurando duramente la creación del patronato universitario, que no por la universidad subrayaba, de una enseñanza titulada de modo ambiguo Lengua y Literatura Castellanas, o bien Cátedra de Español, etcétera, etcétera. No voy a detenerme en ese escrito de la Facultad de Letras, que terminaba con algo que es mucho más importante. La Facultad de Letras proponía la organización por la facultad de un curso completo de verano para extranjeros, comprensivo de la enseñanza del idioma, de literatura y el arte nacionales, en la extensión y con el carácter que se profesa en todas las universidades de Europa. En segundo lugar, la organización de una enseñanza permanente para extranjeros de gramática elemental y de ejercicios de composición, de conversación, de fonética, en el caso de que las necesidades de escolaridad lo exigieran. Es decir, estaba preludiando lo que hoy es una realidad. No hubo contestación y la memoria sobre el estado de la instrucción en esta universidad correspondiente al curso 29-30 no hace mención alguno de la cátedra de español para nacionales y extranjeros. Supongo que simplemente porque continuaba un poco el bulle-bulle en la universidad. Pero el año 1931 accede al rectorado don Miguel de Unamuno, quien había comenzado por ser en 1891 catedrático de griego, pasando sucesivamente a ocupar las cátedras de Filología Comparada de Latín y Castellano y, según se ha apuntado ya, profesor de Historia de la Lengua Castellana, a la que estaba adscrita la Cátedra de Español para Nacionales y Extranjeros que el profesor titular numerario García Boiza iba a atender. No experimentó la cátedra un incremento de alumnado. En toda la década de los años 30 no alcanzó los 2 dígitos, salvo en los cursos 1937 a 1938, en plena guerra civil, en los cuales se matricularon 26 alumnos, 11 alemanes, 8 italianos. Claramente se entiende que efectivamente era por la presencia de alemanes e italianos en la guerra civil, y varios de Suiza, Bélgica y Francia. Descendió de nuevo el número en el curso 38-39 con solo 7 alemanes y 8 italianos. Tiene, sin embargo, la memoria académica del curso 38-39, que debo agradecer al director del Servicio Universitario de Archivos, la amplia documentación que me ha facilitado. Quiero señalar el interés, que tiene esa memoria que reseña los avatares de los años de nuestra guerra civil. Allí se inserta, por ejemplo, un mensaje que nuestra universidad dirigió a las universidades del mundo. Es un texto latino sin duda conocido, pero no muy divulgado, y que merecería la pena reflexionar sobre él. Lo firmaba, lo había aprobado el claustro el 25 de septiembre de 1936 y lo firmaba como rector Miguel de Unamuno. Era un prodigio, es un prodigio de situación universitaria en la difícil coyuntura de la guerra civil. Comenzaba por decir que no correspondía a la universidad meterse en política de ningún tipo, pero que en cambio debía atender a los valores superiores que la guerra civil, la contienda estaba motivando, de un lado y de otro, de un lado y de otro. Es un texto que convendría la pena volver sobre él. Igualmente se da una escueta mención de la celebración en esta aula magna el día 12 de octubre de 1936, día de la fiesta de la raza,
interviniendo los catedráticos doctor Ramón Los Certales y el doctor Maldonado de Guevara, el reverendísimo padre Beltrán de Heredia y don José María Pemán. No se dice nada, comprensiblemente, no se dice nada de la intervención de Unamuno, que todos conocemos y que no hace falta glosar. Se recoge, sí, un respetuoso y afectuoso obituario en el que se destaca cómo don Miguel maridaba su espíritu vasco con la aportación que le habían hecho Castilla y Salamanca, sobre todo con su habla, que me soldó, dice Unamuno, y me arreció, me hizo recio. Para entonces, años 1939-1940, la Cátedra de Español para Nacionales y Extranjeros se había integrado en un instituto de idiomas con el título de Curso de Lengua Española para Extranjeros. Es la primera vez que aparece Curso de Lengua Española para Extranjeros, con 11 alumnos, mientras que la lengua alemana había interesado a 71, la inglesa solo a 6 y la italiana a 7. Más un curso de filología clásica. Nuestro estudio volvía por sus antiguos fueros, un curso de filología clásica que reunía a 19 alumnos. Al año escolar 1940-41 se aumentaba el alemán, los matriculados fueron ya 121, subía el inglés y la lengua española para extranjeros descendía a 4. Terminaría su andadura esa cátedra en 1945. Pero pronto la Facultad de Filosofía y Letras iba a irrumpir con un curso superior de Filología Hispánica. Era el momento glorioso, se ha hecho mención de él, de Antonio Tobar, de Fernando Lázaro Carreter, de Miguel Artola, de Rupérez, de Zamora Vicente, etc. Este curso de Filología Hispánica es realmente la muestra de la preocupación por un estudio del español de extranjeros y de españoles, porque se celebraba durante el segundo cuatrimestre de las universidades europeas y esto facilitaba la asistencia de alumnos de esos países. Es, digo, un curso que indica la profundidad del estudio de la lengua española y de la cultura española. En 1963, aquel alumno que había formado parte de la Junta de Gobierno que había aprobado la creación de la Cátedra para Alumnos Extranjeros y Españoles, en nombre de la Facultad de Letras, hablo de César Real de la Riva, propone a nuestra Facultad de Letras la creación de un curso de verano para extranjeros. No tuvo una respuesta favorable. Y por ello conviene, y veo que se va a recibir la idea ya adelantada, por eso merece un especial recuerdo César Real de la Riva. Aquel alumno del patronato es quien comienza en 1964 el curso de verano para extranjeros. El plan de estudios no era similar en líneas generales al curso superior de Filología, pero que se venía impartiendo en la Facultad de Filosofía y Letras, con lengua y literatura españolas, historia y geografía de España, arte español y pensamiento español contemporáneo. Pero curiosamente César Real de la Riva quiso introducir la reflexión sobre lo que se llama la España profunda. Me consta que compañeros que trabajaban con él en el curso le decían ¿por qué no hablamos de la España actual? Pero a don César le respondía, es que la España actual no se entenderá ni se reformará si no conocemos bien lo que ha sido y es todavía la España profunda. Se multiplicaban los coloquios y conferencias que facilitaban la toma de contacto directo con el idioma y no faltaban, por supuesto, las visitas a los monumentos de la ciudad. El curso se consolidó en un plazo muy breve, como uno de los principales núcleos de atención de alumnos extranjeros. Se cumplía de este modo una doble finalidad.
Se reanimaba la vida universitaria de la ciudad y, por otra parte, su importante acogida y el aumento progresivo de la matrícula hicieron de este curso uno de los principales referentes de todos los cursos impartidos en España durante el verano a estudiantes extranjeros. El primer año, 1964, convocó a 112 estudiantes. Esta cifra se cuadruplicó al año siguiente con 462 alumnos. En el verano de 1967 ya superaba el millar, 1.047 estudiantes, y en 1971 alcanzó la cifra de 1.897 alumnos. Todo ello indica el acelerado progreso y el enorme interés que desportaba esta actividad, que en 1975 había alcanzado la cifra de 1.900 alumnos extranjeros en un verano. Terminó entonces la benemérita gestión de don César Real de la Riva con una crisis interna que contribuyeron a remediar con su prudencia don Alberto Navarro y, sobre todo, don Eugenio de Bustos Tobar, reconduciendo definitivamente los cursos a entroncarse con la Facultad de Letras. Un equipo de jóvenes profesores, hoy eminentes catedráticos, elaboraron de nueva planta todo el material didáctico y a ello añadió don Eugenio un curso renovado, superior de filología, en el que sobre lengua, literatura, arte e historia participaban los mejores especialistas internacionales. Me correspondió a mí, como continuador, seguir también la tarea de don Eugenio sobre la misma pauta docente, ampliando los cursos al mes de septiembre y acompañando al curso superior de filología de otros similares con la Facultad de Derecho. Alguno de los titulares entonces de Derecho está aquí presente, y de Ciencias. Se difundía entonces por España el curso Follow Me, de enseñanza de inglés con métodos audiovisuales, y pensaba el Ministerio de Cultura del Gobierno de España crear uno análogo en español. Nuestra universidad había ya alcanzado para entonces en el conjunto de las universidades españolas el renacimiento de una ejecutoria ejemplar en la expansión de nuestra lengua. Y por todo ello, el ministro Javier Solana decidió que fuera nuestro departamento de cursos internacionales quien se encargara de afrontar el reto. 4 lingüistas de primer orden que están aquí. 4 lingüistas de primer orden: Julio Borrego, Juan Felipe García Santos, José Gómez Asencio y Emilio Prieto de los Mozos, llevaron adelante con gran éxito el proyecto. Constituía un jalón en el proceso histórico que vengo exponiendo. Doy fe del esfuerzo, del rigor y del entusiasmo con que el equipo construyó, en armonía con los guiones cinematográficos preparados por técnicos que hoy son figuras en el ámbito de la televisión y del cine, y de la generosidad de servicio que prestaron a nuestra universidad. Entonces, la Salamanca nebrisense expandía por todo el mundo el español que entraba ya en los hogares de todo el mundo a través de la televisión. Cumplió también cursos otro servicio peculiar. Amigos asturianos, concreto llaniscos, me informaron de que una casona típica de indianos, propiedad de la universidad, se estaba desmoronando como consecuencia de una galerna, que en Asturias abundan. Me comisionó el rector Amat para que fuera a verificar lo que ocurría con aquel edificio y finca que resultó ser un patrimonio de los nobles irlandeses del Colegio Fonseca, que había venido a engrosar el patrimonio de la Universidad de Salamanca. Y allí, con la ayuda generosa del Ayuntamiento de Llanes, del Principado de Asturias y de algunos amigos, rescatamos lo que hoy llamamos la Casona de Berines, donde alumnos de las facultades durante el curso académico se alojan para realizar prácticas y en el mes de septiembre, desde hace más de 30 años,
se celebra el encuentro pionero de escritores y críticos de las lenguas de España, castellano, catalán, euskero, gallega, con una iniciativa pionera, como digo, que lleva el cuño de nuestros cursos internacionales. En esos años, el número de alumnos matriculados en los cursos, tomo como referencia de la memoria del curso 80-81, era de 2.522 alumnos procedentes de 53 países. Llegado a este punto, no debo pasar por alto lo que desde 1964 supusieron para la ciudad nuestros cursos. La mayor parte de alumnos se alojan en hogares salmantinos con cuyas familias comparten la vida, aprovechando también de esa forma la oportunidad de mejorar su conocimiento de nuestra lengua. La ayuda económica que para las familias supone, al igual que para el comercio en general, es muy notable. El sexenio 1986-92, periodo en que dirigió los cursos internacionales Emilio de Miguel, probablemente marca la transición a una nueva etapa en que, basándose en la magnífica salud de los cursos, se pusieron las bases de nuevos horizontes, nuevos compromisos y nuevas realidades. Debe recordarse que ese sexenio coincidió con un momento de gran relevancia en la reciente histórica política de nuestro país. Fueron los años previos al momento estelar que vivió España en el año 92, con los Juegos Olímpicos y la Exposición de Sevilla. Y por lo mismo fueron años en que la cultura y la realidad política española suscitaban particular interés fuera de España. Para la lengua y la cultura española fueron por ello años de muy buenas expectativas y de expansión. En ese contexto tan positivo, en el caso de los cursos internacionales se aprovechó el sexenio 86-92 para dar algunos pasos que ayudaron a transformar lo que ya era bueno. Se consiguió el salto desde la modesta sede anterior, ubicada en la fachada oeste del patio de escuelas mayores, a la sede actual dentro del patio de escuelas menores. Se rehabilitó para ello la nave, en aquel momento abandonada, donde hoy siguen teniendo su sede los cursos. Mayor importancia tuvo la sustancial modificación del calendario. Se dio el salto desde la programación veraniega a la programación de los cursos para extranjeros durante todo el año. Y esa extensión supuso un aumento de alumnado tanto para los cursos trimestrales como para los mensuales. Un alumnado preferentemente captado en países europeos, de modo que al consolidarse durante el periodo no veraniego esta mayor afluencia de estudiantes europeos, fundamentalmente alemanes, holandeses, franceses e italianos, se mitigaba la gran dependencia del mercado norteamericano, que era el mayoritario en verano. Igualmente, la extensión de la actividad administrativa y docente a todo el año hizo necesaria la creación de una sociedad mercantil que fue pionera en toda España y que hoy imita muchas otras universidades. Al disponer de una plantilla permanente de profesores especializados en la enseñanza del español como segunda lengua, pudo incrementarse la producción de materiales propios y como paso principal se procedió a la creación de diplomas de español propios de la Universidad de Salamanca, los llamados DEUS y CEUS, respectivamente, Diploma y Certificado de Español de la Universidad de Salamanca. Se creó el ALTE con la Universidad de Cambridge y la creación de todos esos títulos en cuya elaboración tuvieron total protagonismo los profesores del Departamento de Lengua Española que me he referido, junto a la larga trayectoria y el prestigio consolidado de nuestra universidad en la enseñanza de español a extranjeros, permitió a los cursos internacionales se convirtieran en interlocutores privilegiados y por ello el Gobierno de España creó los DELE, los diplomas de español como lengua extranjera, es decir, los títulos oficiales de dominio español por parte de los no hispanohablantes. La principal y muy positiva consecuencia fue que tras dura competencia con varias universidades se logró que mientras se confiaba la gestión de los exámenes al Instituto Cervantes, creado en 1991, a los cursos internacionales se les encargara todo lo concerniente a la parte académica de dichos diplomas, es decir, tanto la creación de exámenes como la corrección de los mismos exámenes. Cuando fui 5 años director del Cervantes, seguí muy de cerca esa espléndida actividad de la Universidad de Salamanca. Sobre esta pauta,
los sucesivos directores, José Gómez Asencio, Juan Felipe García Santos, Jesús Fernández, María Ángeles Pérez y Marimal Toro, fueron perfeccionando y completando métodos y contribuyendo a mejorar unos cursos que en el año 2010 consiguieron para la universidad la calificación de Campus de Excelencia Internacional con el proyecto Studi Salamantini. La magnífica gestión continuada encuentra su traducción en la brillantez de los números que desde el año 2010 se mueven entre los 6.000 y los 6.924 alumnos en el año 2010, 6.795 en el 14, 6.898 en el 16, 7.320 en el 17, 7.372 en el 18. Mi gestión durante 5 años del Instituto Cervantes me ha permitido conocer de primera mano el protagonismo de la Universidad de Salamanca en el campo de la expansión y enseñanza de español fuera de nuestras fronteras. Cuando hablaba con el señor rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, la mayor de toda Iberoamérica, de la conveniencia de crear un nuevo certificado que favoreciera la movilidad laboral, es decir, que permitiera que un chico búlgaro que recibía la invitación para trabajar en Argentina pudiera presentar un certificado de conocimiento de español, el rector Narro me dijo de inmediato: hay que contar con Salamanca. Yo dije: hombre, querido rector, no necesitarás hacer mucho esfuerzo para convencerme. Y así fue. El rector Daniel Hernández estuvo presente en el solemne acto presidido por nuestros reyes. Nuestros reyes, haré un paréntesis para hablar lo que la expansión del español debe a la corona española. En este caso, los reyes nos acompañaron en el colegio, en el hermosísimo Colegio San Ildefonso, al acto de firma de la creación del CIELE, un servicio completamente digital por el que pocos días, mediante la respuesta a una escala digital de 0 a 1000 puntos, una persona conoce y encuentra certificado su grado de conocimiento del español. Más de 60 universidades pioneras de Iberoamérica avalan la experiencia que da origen al CIELE y que da origen al Campus Iberoamericano del Español, que patrocinado íntegramente por la Fundación Telefónica, los cuatro titulares del CIELE, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Salamanca, la Universidad de Buenos Aires y el Instituto Cervantes, llevan adelante, formando el capítulo científico que será rector del campus, al tiempo que se responsabilizará Salamanca de la sección de Humanismo y Sociedad, un tema muy vinculado a la tradición de nuestro estudio. Las perspectivas de futuro son objetivamente consideradas muy amplias y favorables. Sin duda alguna, el Centro Internacional del Español ha de ser exactamente eso, un centro en el que se consoliden los esfuerzos realizados desde hace 90 años y desde el cual se irradien a un mundo que cada día mira más y quiere establecer más contactos con esa familia de 577 millones de personas que hablamos español. Muchas gracias. Muchísimas gracias, excelentísimo señor don Víctor García de la Concha, director honorario de la Real Academia Española, por esta memorable historia del papel de la Universidad de Salamanca en la expansión del español. Claustro del estudio, autoridades que nos acompañáis de las instituciones salmantinas,
profesoras y profesores, sobre todo estudiantes participantes de los cursos internacionales en esta nueva edición que sigue a tantas otras. Habéis acertado, habéis decidido bien, habéis elegido el lugar, el tiempo y sobre todo las personas apropiadas para mejorar, aprender, profundizar en el español, la lengua que nos une. Son los y las herederos de Unamuno, de Fray Luis, pero también de Lucía de Medrano, de Beatriz Galindo, de mujeres y hombres que han cultivado la lengua, han contribuido como Nebrija y desde Nebrija a su perfeccionamiento y su expansión para unir las culturas y los pueblos más allá de nuestras fronteras, en esa vocación panhispánica que también es característica de la Universidad de Salamanca. Las profesoras y profesores de los cursos internacionales colaboran con nuestra facultad y los departamentos aquí representados en proyectos de investigación, en líneas de trabajo que ponen al día la enseñanza, el cultivo de la lengua y la cultura españolas, lo que estudiaréis. Quiero agradecer desde esta mesa a la Facultad de Filología, a sus departamentos, así como a la Sociedad de Cursos Internacionales y el Centro Internacional del Español, el trabajo conjunto que realizan. En ningún otro lugar encontraréis tantas personas unidas en el cultivo del español, grupos de investigación que en la lengua y cultura cada día se esfuerzan junto a las instituciones básicas, el Instituto Cervantes, la Real Academia, por supuesto, en ampliar las posibilidades de nuestra lengua común. También es el tiempo y el lugar adecuado, aunque la palabra tiempo tenga un significado variable, no solo el de venir, también la climatología, ya más calurosa de lo habitual. Pero el lugar es Salamanca. Salamanca, esta ciudad de cielos azules, muy azules, que os recibe acogedora, hospitalaria, después de tantos años, emocionada, ilusionada, de nuevo por una edición más de los cursos internacionales. En esta universidad, hace pocos días, se ha presentado el hallazgo de uno de nuestros grupos de investigación científicos de excelencia, una nueva propiedad de la luz que ha ocupado la portada de la mejor y más importante de las revistas científicas internacionales. También se hace buena ciencia en Salamanca. No es extraño, es el lugar, es el tiempo, son las personas. Salamanca, la ciudad de la luz, la ciudad del español. Bienvenidos.